¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad voy a desarrollar un problema aplicando los diagramas en vigas, creo que ya lo conocen. Para hallar los diagramas puedes aplicar varios métodos, método de áreas, método de secciones, equilibrio, etc. Justamente este problema me parece muy interesante, muchos me han solicitado qué ocurre ahora cuando hay cargas quizás en la parte inferior y cómo sería el corte. Bueno, para eso lo vamos a ver ahorita mismo. Date cuenta primero que tengo que identificar cuántas reacciones va a tener la estructura. Si te das cuenta hay un apoyo fijo y un apoyo móvil. Yo voy a colocar ahorita mismo que el apoyo fijo tiene dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal. Mientras que el apoyo móvil va a tener una sola reacción. Si te das cuenta, como no hay fuerzas horizontales en esta viga, yo puedo asumir ya de una vez que la reacción AX vale cero, porque no tiene con qué equilibrarse. Faltarían estas dos. ¿Puedo aplicar sumatoria de momentos? Claro que sí. Pero no te olvides de hallar las fuerzas resultantes que tienen esas cargas distribuidas. Por ejemplo, para la primera carga triangular, más o menos se ubicaría la fuerza resultante, digamos en su centro de gravedad, sería la base por la altura sobre 2. Vamos a ver cuánto sería eso. Me da 62.5 kilonewton. ¿Y en qué posición se ubica? Obviamente si el triángulo tiene esta configuración, acá se encuentra el ángulo recto y ahí sería justamente a un tercio de la base, que es 5. También para esta otra carga triangular te das cuenta que es la misma magnitud, tienen la misma base, así que va a ser la misma fuerza resultante. 62.5 kilonewton. Y la ubicación, recuerda, acá sería el ángulo recto. Esto le va a corresponder a un tercio de la base y toda esta longitud restante va a ser 2 tercios de la base. Y la última carga distribuida, que sería 10 por 4, el área de un rectángulo para ese tipo de cargas, que finalmente sería 40 kilonewton. Ya he colocado las fuerzas resultantes. La ubicación también, no nos olvidemos. De un rectángulo se ubica en su punto medio. Si todo esto es 4, entonces sería 2 metros. Vamos a tomar sumatoria de momentos en el punto A. Anterior es positivo igual a 0. Seguramente me puede decir, pero ¿por qué en A y por qué en C no? En realidad en cualquiera de los dos puede ser lo mismo. Casi siempre a veces se toma sumatoria de momentos donde hay más incógnitos. ¿Y dónde pasa eso? Obviamente en el punto A. Esta fuerza resultante a ver, sí, ya hemos colocado las reacciones. Esta fuerza resultante va hacia arriba. Tengo que multiplicar la distancia desde este punto donde pasa la fuerza y la distancia hasta el punto A. Como es hacia arriba, me va a originar un momento en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Sería 62.5 por la distancia, que acá ya tenemos 2 tercios por 5, sería 10 tercios. Ese 10 tercios tengo que sumarle 5 metros más para llegar al punto A. Más 5 y me da una distancia de 25 tercios. Lo mismo hago con esta fuerza resultante que va hacia abajo. Como va hacia abajo me origina un momento horario, por lo tanto es negativo. La distancia es 2 más 5 más 5. Finalmente sería 12. Menos 40 por 12. Acá tenemos una reacción que va hacia arriba, va a ser positivo. Más y por justamente es 10 metros. Finalmente esta fuerza resultante que va hacia abajo me origina un momento horario, también va a ser negativo. Menos 62.5 por esta distancia que tenemos acá. A ver, creo que acá he cometido un error. Sí, he puesto 40. No, no es 40. A ver, no. A ver, disculpe, me estoy confundiendo. Falta la incógnita. A ver, nuevamente, esta parte 62.5 y ya está. Menos 40 también. La incógnita sigue también. Faltaría la fuerza resultante. Bueno, pensé que estaba copiando lo mismo, por eso estaba ahí dudando. Menos 62.5 por la distancia que es un tercio por 5, que finalmente sería 5 tercios. Una vez que ya he aplicado todos los momentos correspondientes, si no hay más fuerzas, e igual a 0. Vamos a despejar cuánto sería la incógnita CY, en este caso. Es cuestión de operar nada más. 62.5 por 5 tercios más 40 por 12
menos 62.5 por 25 tercios, y todo esto de acá se divide sobre 10. Me está dando una reacción vertical de 19 tercios. A ver. 19 tercios sería 6.333 kilonewton. Si me ha dado positivo, quiere decir que ha sido correcto el sentido que hemos supuesto, que sería hacia arriba. Igualmente, justamente también lo tengo en el programa. Vamos a corroborar si ese es el resultado, porque recuerda que si están mal las reacciones, prácticamente en la parte de ejecutar los diagramas todo estaría mal. Ahora acá tengo la misma viga con las cargas distribuidas triangulares, la carga rectangular. Vamos a hallar su fuerza en esas reacciones. Sí, ahí está, 6.373. Con 3 decimales estoy considerando. Bueno, falta calcular la otra reacción. Ya tenemos una reacción, faltaría la reacción a Y, así que tengo que aplicar sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba es positivo e igual a 0. Decimos AY menos 62.5, luego con esta fuerza resultante que es positivo, 62.5, pero igual se va a cancelar, la reacción CY, que vale 19 tercios, y finalmente esta fuerza resultante que es menos 40. No hay más fuerzas verticales, e igual a 0. Voy a despejar cuánto sería la reacción a Y. Bueno, acá sería 40 menos 19 tercios, nada más. Me da un valor de 101 sobre 3 kilonewton. En decimales sería 33.667 kilonewton. Me dio positivo, es correcto ese sentido, hacia arriba. Ahí lo tenemos. Bueno, de esa forma hemos hallado las reacciones. Vamos a comprobar igualmente. Me parece que sí, es la misma reacción, 33.667. Sí, es correcto. Como puedes observar también acá en el programa, puedo calcular los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Justamente eso es lo que ahorita mismo vamos a desarrollar, y para que sepan cómo es que se aplica este método. Como ya les había dicho en un comienzo, hay varios métodos, pero para este video voy a aplicar el método de secciones. Sí sé que me pueden decir, pero hay unos métodos más rápidos. Lo entiendo, ese es el método de áreas quizás, o alguna otra forma con equilibrio, como lo he desarrollado en algunas ocasiones. Pero vamos a aplicar el método de secciones porque es un tema que muchos lo piden en realidad. A veces los estudiantes también solicitan, pero yo quiero hacerlo por corte porque me han dicho que debo ser así. Bueno, para eso se va a explicar. Debes recordar un punto muy particular. Debes saber dónde se va a posicionar o dónde se ubican los cortes. Tú debes recordar lo siguiente. Los cortes se aplican cuando existe una variación de cargas. Por ejemplo, yo empiezo acá el tramo AB, hay una carga distribuida. Bueno, ahí podría haber un corte. Luego en el punto B prácticamente no hay ninguna carga, o sea, ahí nace otra carga, mejor dicho, triangular. Y cuando existe esa variación, ahí se va a aplicar otro corte. Sigo avanzando y luego me encuentro con una carga rectangular, entonces ahí nuevamente habría otro corte. Pero seguramente me pueden preguntar, ¿y qué pasa si no había carga distribuida rectangular? Es un volado nada más sin cargas. Igualmente, como les dije, el corte se va a aplicar cuando existe una variación de cargas o quizás también una variación de tramos. Me refiero a esto, porque justamente en el punto C hay un apoyo móvil. ¿Y qué va a ejercer ahí? Una reacción. Y ahí va a haber una fuerza y esa es la variación que se va a dar para ese tramo. Por eso que también se aplicaría un corte. Finalmente tú tienes 3 cortes. Con 3 cortes vamos a trabajar para este ejemplo. Bueno, voy a copiar nuevamente el mismo ejemplo y vamos a colocar más o menos hasta aquí. El primer corte, supongamos hasta ahí. Yo sé que algunos me pueden comentar, pero si voy a trabajar con esa parte me encuentro con una carga trapezoidal y la carga trapezoidal se vuelve bien difícil. Sí, yo sé que es un tema no difícil, pero sí más desarrollo, ¿no? Es un poco más extenso. Pero bueno, hay que aprender de todo también. No siempre nos van a decir que de repente la configuración, el triángulo sea así y sea mucho más fácil. En este caso, vamos a hacerlo de ese modo. Cuando tú haces un corte de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento es antihorario. No nos olvidemos de colocar las reacciones. Este era 33.667.
Recuerda que todo esto de acá es la longitud X, ¿no?, del corte, donde estamos comenzando. El intervalo voy a colocar también, que es muy necesario. Este corte, ¿desde dónde se está dando? Desde 0, desde el punto A, hasta justamente en el punto B, que es donde va a partir o se va a generar otro corte. Sería de 0 a 5. De 0 a 5 va a ser el corte 1. Y ahora yo tengo que identificar o tengo que saber cómo voy a calcular estas alturas. Si tú te has podido dar cuenta, tengo una altura en total, pero no conozco con cuál podría empezar. Lo que se recomienda cuando tienes este tipo de cortes de un triángulo y se genera una carga trapezoidal, como puedes observar, yo les sugiero que lo particionen en dos, así como lo estoy haciendo, en un rectángulo y un triángulo. ¿Y cómo calcularía esa altura? Bueno, aplicaría relación de triángulo. Nuevamente, es como volver a copiar la misma carga triangular inicial que tenía este valor, ¿no? 25 y su base es 5. Todo esto es 25 y esto de acá es 5. Recuerda que el corte estás tomando más o menos hasta acá. Digamos que acá sería la distancia X y esta es la altura, que no conozco. Lo voy a denominar H. Entonces, lo que yo sugiero es que trabajen con la altura del triángulo. De este caso, bueno, este H me parece que no me va a convenir mucho aplicarlo acá. Yo lo haría de esta manera. Sé que otros lo hacen de otra forma, pero de esta manera es mucho más rápido, déjenme decirles. La altura H siempre considérenle al, al triángulo de arriba, ¿no? De arriba consideren esa altura H, no para abajo, porque abajo estarías calculando la altura del rectángulo, que en realidad da lo mismo, o sea, a la final tiene que ser el mismo resultado, pero yo como consejo le diría que tomen la parte del triángulo. Voy a colocar acá H y justamente puedo aplicar esa relación. Decimos, altura mayor del triángulo, que sería 25, es a su base mayor. Esto es igual a la altura menor del triángulo pequeño, que es H, y su base le corresponde X. Despejo finalmente el valor de H. Bueno, sería 5X, ¿no? 25 sobre 5 me da 5. Multiplicado por el X, 5X. Ese es el valor de H. Entonces, este triángulo de aquí sería 5X. ¿Y cuánto es la altura del rectángulo? Si sabes que todo el 25 y ese es H, finalmente la altura del rectángulo sería 25 menos 5X. Y ahí lo tenemos. Ese va a ser la altura menos 5X para el rectángulo. Bueno, ya hemos hallado esas alturas en realidad. Esto de acá ya podemos borrarlo. Y vamos a hallar las fuerzas resultantes que le corresponde para cada uno. Primero para la carga rectangular. Estaría en su centro de gravedad. 25 menos 5X por la base, que es X. Ahí está la fuerza resultante. También hallamos la fuerza resultante para la carga triangular. Pero no nos olvidemos colocar sus distancias. A ver, antes de que me olvide, lo que va a importar más es la distancia hasta el corte, porque ahí justamente tú vas a aplicar momento. Todo esto es X, obviamente en la mitad sería X medios. Y de la misma forma aplicas para la carga triangular su fuerza resultante. Sería la base, que es X, por la altura, que es 5X, sobre 2. Finalmente, ¿cuánto sería esto? 2.5X al cuadrado. Esa es la fuerza resultante. ¿Dónde se estaría ubicando? Bueno, decimos, si este es el ángulo recto, acá sería 1/3 de la base. Pero yo no necesito esa distancia, yo necesito la distancia de acá hasta el corte. Sería 2/3 por la base, que es X. Ahí está, 2/3 por X. Bueno, ahora sí, podemos encontrar las funciones. Ya les he dado algunos tips cómo calcular esas ecuaciones de una forma más rápida, sin tener que estar aplicando sumatoria de momentos y todo lo demás. Solamente vean de la siguiente manera. Las fuerzas cortantes que van en sentido opuesto al corte son positivos, pero si ves una fuerza cortante que va en el mismo sentido, va a ser negativo. Este de acá es opuesto, va a ser positivo. Y estas dos fuerzas cortantes van hacia abajo en el mismo sentido, por lo tanto va a ser negativo. Menos 2.5x al cuadrado menos 25 menos 5x por x. Ahí está.
Luego para la función del momento, también los momentos que tengan el mismo sentido al corte va a ser negativo y los momentos que tengan un sentido opuesto va a ser positivo. Esta fuerza me produce un momento en sentido horario que es opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo. Por X, y estas dos fuerzas van a generar momentos en el mismo sentido, por lo tanto va a ser negativo. X cuadrado por 2/3 por X, finalmente menos 25 menos 5X por X. Ahora sí. Ya hemos generado nuestras dos funciones. Podemos ir reemplazando cada intervalo. Decimos cuando X es 0, cuando X es 5, y luego cuando X es 0 también y X es 5. ¿Cuánto sería el valor de la fuerza cortante en esos casos? Y acá para el momento. Te das cuenta que esto cuando es 0, como todo está en función a X, excepto este valor, obviamente que te va a quedar lo mismo. 33.667. Cuando X es 5, bueno, ahora sí tenemos que reemplazar. 2.5 por 5 al cuadrado menos 25 menos 5 por 5 por 5. Me está dando una fuerza cortante de menos 28.873. Y el momento acá también, cuando X es 0, como todo está en función a X, se va a hacer 0. Si X vale 5, bueno, vamos a multiplicar. Me da un momento más o menos de menos 39. Bueno, ya sería menos 40 prácticamente, ¿no? Me da menos 39.999 a menos 40. Igual podemos ir corroborando con el programa para ver si estos cálculos son los correctos. A ver, hay que revisarlos. Para la fuerza cortante, ahí está, menos 28.873. Sí, ahí tenemos una cortante. Y acá para el momento, menos 40. Vamos a ver si es ese mismo momento. A ver. Sí, efectivamente, menos 40. La cuestión ahora va a ser cómo yo le voy a indicar que es cómo se grafica estos diagramas. Podemos ir ya graficando la primera parte en realidad. Vamos a ver, realizarlo. Vamos a ver un espacio. Bueno, acá sería el segundo corte. Acá el tercero. Bueno, igual lo podemos mover al final. Vamos a copiarlo. Más o menos digamos que estaría acá el diagrama. Vamos a trazar algunos ejes para que sea un poco más ordenado. Una vez que hemos culminado el primer corte también, como le quiero mencionar, el segundo corte, quizás algunos me digan, pero va a ser muy largo, pero de repente nos podemos confundir. Bueno, en realidad lo vamos a hacer del tema o de la parte con ese procedimiento un poco más extenso porque no es difícil. Sé que me pueden decir bastantes personas ahorita mismo, pero puede hacerlo de otra forma, más rápido, claro. Esa forma rápida, como tú mencionas, ¿quiénes lo hacen? Obviamente el que sabe. Obviamente, o como dicen que es fácil, bueno, esa persona lo puede realizar, no hay ningún problema. Pero ¿por qué no hacen la parte más extensa? Esa también es mi pregunta que a veces yo pienso, ¿no? Por eso es que justamente estos videos que realizo es para que se vea ese tipo de operaciones cuando hay un proceso más extenso, ¿no? Igualmente, de todas las formas, tiene que salir el mismo valor. Este de acá no sé qué está pasando. Bueno, vamos a borrar. Ahí lo tenemos. Este de aquí va a ser para la fuerza cortante y el otro es para el momento. Voy a ir colocando también. Digamos que este primer eje es para la fuerza cortante, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Luego para el momento, hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. Sé que algunos trabajan al revés, le colocan positivo hacia arriba, negativo, pero bueno, ya depende cada uno cómo lo trabaja. Yo más me he acostumbrado a trabajarlo de esta manera.
La fuerza cortante para el primer tramo del corte 1. Cuando x vale 0, la cortante vale... Voy a copiarlo mejor, para no estar subiendo y bajando. Ahí está. Justamente acá estamos observando. Cuando x es 0, la cortante vale 33.667. O sea, más o menos por aquí. Cuando x vale 5 es negativo. Menos 28.833. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es que voy a graficar esta parte? Ya les he mencionado también algunas veces. Cuando la carga triangular tiene esta configuración, la fuerza cortante va a ser de segundo grado. Y la concavidad que se va a presentar es de la siguiente manera. Si la carga triangular hubiese sido al revés, entonces la concavidad cambia. Son algunos aspectos que deben también tomar en cuenta para saber cómo es que finalmente se va a graficar. Como este de acá, ¿no? Este es el mismo triángulo, más o menos sería así. Y unimos estos puntos, ¿no? Más o menos así. ¿Y qué sucede acá? Recuerda que la cortante, como es de segundo grado y en este caso está pasando por 0, como te das cuenta, justo cuando corta acá, pasa por el eje, es que está pasando por la cortante cuando vale 0. Cuando pasa por 0 quiere decir que ahí se va a producir un momento máximo. Por eso que aquí en el programa, cuando coloco la función de momentos, acá hay un valor de 25.28. ¿Y cómo se origina eso? Obviamente por la fuerza cortante porque está pasando por 0. Vamos a calcular también eso de ahí para que ustedes se den cuenta. Ya tenemos el primer tramo. El momento también. Bueno, acá sería cuando x es 0, se mantiene ahí. Cuando x es 5 sería menos 40. Y estaría ubicado en esta parte. ¿Cómo sería? Bueno, es una función cúbica. Siempre esas funciones se va a expresar de esta manera, sea donde esté. Entonces unimos nada más de esta manera. Ahí está. Tenemos la función... A ver, no, disculpen, acá me estaba olvidando el detalle, ¿no?, del corte. A ver, voy a volver a corregir. Justamente acá tengo que hacer una proyección, porque ahí está pasando el momento por 0. Todavía no lo conozco, pero ya sé que el punto se va a ubicar ahí, un momento positivo. Justamente esta cortante empieza en un lado positivo, entonces ahí se va a generar un momento máximo de ese valor o de ese signo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, lo que hacen es ir a su función de cortantes, este de acá que tenemos. ¿Y qué sucede? Como la cortante pasa por 0, ahora la cortante yo lo voy a colocar que vale 0. Y copio lo mismo. Acá es cuestión ya de que ustedes hallen esta función cuadrática en realidad. Pueden utilizar una calculadora, cualquier método en realidad para calcular cuándo sería el valor de x. Eso ya lo dejo a su criterio. Yo voy a utilizar acá la calculadora y voy a comprobar qué distancia me estaría dando. A ver, esto de acá, 0.167 al cuadrado menos 25 menos 5 por x. Ahí está. A ver, la distancia x me está dando un valor de 1.60394. Hay más decimales, pero bueno, voy a trabajar con 5 nomás. La unidad es en metros, ¿no?, de la longitud. ¿Qué hago con esta distancia? Yo lo reemplazo en la función de momentos, justamente acá. Ahora vamos a decir, cuando x tiene este valor, esta cantidad, vamos a ver cuánto sería el momento máximo en ese punto. Es cuestión nuevamente de reemplazar 33.637 por 1.60394 y así sucesivamente, siguen operando. A ver, sería 2/3 menos 25 menos 5 por 1.60. A ver, estoy acá. Ahí está. A ver, déjeme comprobar un momento. Vamos a ver cuánto era. A
ver, creo que estoy operando mal. Vamos a ver qué distancia le corresponde. De repente acá he insertado mal al momento de reemplazar porque me está dando otro valor. A ver, la distancia es 1.60 ya, aproximado. Yo también puedo saber cuándo es esa distancia. Me voy ubicando al momento máximo. Simplemente se siguen acercando más hasta llegar aproximadamente a al mismo espacio, ¿no? A la misma longitud. Ahí está, 1.6037 y algo, ¿no? Todavía no nos acercamos más, pero sí es la misma distancia como puedes observar. Estamos acá comprobando. Déjeme revisar nuevamente, a ver, 33.677 por 1.60 menos 2.5.60 cuadrado por 2 tercios por x, todo esto menos 25 menos 5 por 1.60. A ver, qué raro, ¿eh? No me está dando ese momento, ¿por qué? Vamos a corregir, vamos a ver qué está sucediendo. En realidad el momento debe darme 25 y tanto. A ver, voy a darle una pausa, voy a ver, de repente sigo operando mal, bueno, para no perder mucho tiempo tampoco. ¿Qué tal amigos? A ver, justamente estoy reanudando, ha pasado un par de horas en realidad, tuve algunas cosas que hacer. Con respecto a esta parte, sí, he cometido un pequeño error, pero menos mal o por coincidencia nos está dando que también es menos 40. Justamente acá en el programa estamos viendo que el momento a esa distancia de 5 sería menos 40. Lo que queremos hallar justamente es el momento máximo, que es 25.28. Vamos a comprobarlo. Yo cuando he reemplazado este valor que hemos hallado, la distancia máxima o la distancia donde se produce el momento máximo, justamente acá hay un error, pues, ¿no? Voy a corregirlo. Justamente recuerda que para la fuerza cortante estaba bien, 25 menos 5x por x, pero acá recuerda que esta distancia no era x medios, sino me faltó multiplicar por esa distancia de x medios, así que acá faltaría colocar, a ver, esta es la fuerza cortante, 25 menos 5x por x, todo esto multiplicado por el x medios, ¿no? Aquí lo tenemos justamente. Ahora sí, creo que esa parte sí no va a haber ningún problema. Ahora lo que tienen que hacer va a ser lo siguiente. Justamente cuando yo reemplazo 1.60394, en este momento me está dando el momento que está en el programa, que es 25.28. Igual pueden comprobar ustedes mismos, reemplacen y le va a dar ese resultado. Voy a colocar 25.28. Recuerda su unidad, toneladas por metro. Y acá, bueno, por coincidencia en realidad igual sale menos 40. Podemos comprobar. Por 5 menos 2.5 por 5 al cuadrado por 2 tercios por 5 menos 25 menos 5 por 5 por 5 por 5 sobre 2. Sí, efectivamente, menos 39.999, que obviamente ya sería menos 40. De esa forma vamos a graficar para ese primer tramo. Este es el momento máximo positivo, 25.28. Y va a ser una función cúbica o de tercer grado. Más o menos así. Estamos exagerando nada más. Obviamente que en el programa está mucho mejor acotado esa parte, ¿no? Acá lo tenemos. 25.28 y acá sería menos 40. Ahora vamos a calcular estos diagramas también. Pero vamos a aplicar lo que es el corte número 2. ¿Cómo aplicaríamos ese corte? Ya lo estoy evaluando y la distancia va a ser desde este punto hasta aquí. Así que vamos a copiar nuevamente todo esto de aquí. La verdad, como había tenido ese error, por eso le di pausa. En serio, iba a volver a grabar, ¿no? Pero después me di cuenta que no, solamente era cuestión de modificar esta parte. Y de esa manera entonces hemos obtenido correctamente para el primer tramo. Más o menos el segundo corte se va a aplicar acá, digamos a esa distancia. Nuevamente, a ver, vamos a
a recortar esto. Esta distancia ahora va a ser desde el punto A, pues, ¿no? Todo esto es la distancia de X hasta este punto. Vamos a colocar aquí. Todo este es el X. Y justamente acá tenemos esta distancia del tramo AB, que ya sabemos cuánto es, ¿no? Que es de 5. Hasta acá sería 5. Pero recuerda que esta distancia sería X menos 5, pues, ¿no? Del corte. Y el corte que se va a tomar en cuenta sería también de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento es antihorario. ¿Cómo hallo ahora esta altura de este triángulo? Es lo mismo que para el primer corte, solamente que está volteado. Aplicamos la relación de triángulo, más o menos sería así. Justamente acá está el corte. Esta distancia, recuerda que vale x menos 5. Y esta es la altura h que no conozco. Esta altura total también ya lo conocemos, es 25. Finalmente decimos altura total 25 es o sobre su base mayor. Acá la base mayor sería 5 también, pues, ¿no? Miren, 5, toda esta base. Esto sería igual a la altura menor de este triángulo ahora, h, y su base es x menos 5. Pasamos acá a dividir, bueno, este es quinta 1, quinta 5, finalmente el h me queda 5 por x menos 5. Esa es la altura del valor de h. Más o menos voy a colocarlo aquí. 5 por x menos 5. Bueno, hallamos la fuerza resultante. Para esta carga de acá no hay ningún problema. Es lo mismo, 25 por 5 entre 2. 62.5. Ya lo habíamos calculado. 62.5. ¿Dónde se ubica? Recuerda que lo que me va a importar va a ser la distancia desde este punto, donde estoy aplicando la fuerza resultante, hasta el corte. Y si yo aplico ahorita el centroide, recuerda que este es 1/3 de 5, sino porque su base en realidad es 5. Esto sería 5 tercios. Finalmente la distancia desde este punto hasta el corte, todo esto de aquí, si todo esto es x, solamente se resta esto. X menos 5 tercios. Igualmente, acá tengo que, a ver, la carga o la reacción, a ver, no nos olvidemos, 33.667 hacia arriba. Acá la fuerza resultante también sería la base, que es x menos 5 por la altura sobre 2. Más o menos estaría por aquí. Decimos base por la altura. Eso sería por x menos 5. Todo esto dividido sobre 2. Sé que es un cálculo un poco más extenso, pero hay que saber cómo manejar estos temas. Y acá sería el centroide del ángulo recto. En este caso es 1/3 de la base. Y recuerda que la base es x menos 5. Ahora sí, vamos a aplicar o vamos a generar ya las ecuaciones que nos importan, que va a ser la función cortante y la función del momento. Primero para la función cortante. Del mismo modo, esta cortante va hacia arriba, es opuesto al corte, porque el corte va hacia abajo, sería positivo. 33.667, ¿no? Esa es la reacción en ese punto. Esta fuerza resultante va hacia abajo, en el mismo sentido puede ser negativo. Y acá sería positivo, ¿no? A ver, este es, sí, positivo porque tiene el sentido opuesto. Más x menos 5 por 5 por x menos 5, todo esto sobre 2. Ahí tenemos. Bueno, ya generamos la ecuación, solamente sería cuestión de reemplazar cuando x ahora, el intervalo, a ver, creo que no he colocado el intervalo. Recuerda que el intervalo del segundo corte va a ser donde había culminado el primer corte. Y justamente fue en B, que sería 5 metros. Ahora tengo que sumarle esta distancia de 5 porque el corte me va a representar el tramo BC. Sería finalmente de 5 a 10. Este viene a ser el corte número 2. Vamos a reemplazar entonces cuando es 5 y cuando es 10. ¿Cuánto es esa cortante? A ver, si es 5, acá, bueno, se va a hacer 0, ¿no? Acá. Así que esto no vamos a tomar en cuenta.
33.667 menos 62.5. Me da una cortante de menos 28.873. Y cuando x es 10, vamos a reemplazar. Sería 10 menos 5 por 5 por 10 menos 5. Todo esto dividido sobre 2. Me da una cortante de 33.667. Ahora vamos a hallar la función del momento. Esta fuerza va a ser positivo, ¿no? Me origina un momento en el sentido opuesto. Por x, acá sería negativo, 62.5 por x menos 5 tercios. Recuerda esa distancia que hemos calculado. Y acá también sería positivo. Más x menos 5 por 5 por x menos 5. Todo esto dividido sobre 2 por 1/3 de x menos 5. Ahí lo tenemos. Y vamos a reemplazar cuando x vale, en este caso, 5 y cuando x vale 10. Primero cuando x vale 5. También acá se cancela, si te das cuenta. Acá se estaría cancelando y casi todo, pues, ¿no? Porque está en función justamente a menos 5. Solamente es colocar 33.667 por 5. Nada más. Me va a quedar entonces, a ver, este momento. A ver, déjenme comprobar un momento. A ver, esto sería... Ah, ya, acá me estoy equivocando, creo. Ah, acá sí se va a multiplicar, disculpen. Acá sí. Acá es donde se va a cancelar, ¿no? 5 menos 5 igual 5 menos 5. Acá sería 5 menos 5 tercios. Falta restar esto de ahí. Menos 62.5 por 5 menos 5 tercios. Me está dando un momento de menos 40. Ahí está. Ahora cuando x es 10, vamos a reemplazar por 10 menos 5 tercios más 10 menos 5 por 5 por 10 menos 5. Todo esto multiplicado por 1/3 por 10 menos 5. Me está dando un momento de menos 80. Ahí lo tenemos. Y bueno, de esa forma hemos generado la segunda, las ecuaciones para el segundo corte. Solamente es cuestión ahora de reemplazar o ir graficando. Voy a ir colocando primero para la cortante. Bueno, voy a ubicarlo en esta posición. Igualmente copiamos para las ecuaciones del momento, lo que hemos determinado. Recuerden que todo se está comprobando justamente con el programa FTool y ver que no haya ningún error. Nuevamente, corte 2 va a ser de 5 a 10. Cuando x vale 5, la cortante vale menos 28.873. O sea, se mantiene, es correcto. Cuando x es 10, en este caso, la cortante es positivo. Entonces estaría por acá. Vamos a decir, es la misma magnitud si te das cuenta, ¿no? En la misma posición ahí. ¿Cómo es el gráfico? Recuerda, acá solamente está volteado. A ver, este es como si fuera un espejo. Digamos que la carga es así. ¿Sí o no? Ya sabíamos que la configuración para esta carga era así. Y acá solamente sería el espejo, ¿no? Todo tiene sentido. Más o menos la cortante finalmente sería así. Hasta este punto. Vamos a hacerlo un poco mejor. Y recuerda que también acá la cortante pasa por 0. Así que ahí se estaría produciendo también el momento máximo. Y lo vamos a calcular. A ver, puede ser un momento máximo positivo como negativo, por si acaso. En esta ocasión para el primer tramo, bueno, sí fue positivo. Igual lo vamos a calcular y vamos a ver cuánto sería. Ya. Para el momento, cuando x vale 5, se mantiene en menos 40. A ver, creo que acá no he colocado el valor anterior. Sí, menos 40 era acá, ¿no? No lo había copiado. Ahora sí, menos 40 y cuando x vale 10 sería menos 80. Por acá estaría, el doble. Pero todavía no sé cómo podría graficarlo porque no conozco ese momento máximo. Vamos a ver en el programa, para la cortante si es correcto.
Ahí está, ¿sí? Estamos viendo que sí, es el mismo gráfico, solamente que en el programa obviamente está mejor acotado, pues. Pero recuerda que es una función cuadrática y para el momento, como vemos, más o menos sería así. Y es un momento máximo negativo, solamente que acá en el programa va a haber quizás algunos tramos donde no te diga exactamente cuándo es ese momento. Pero más o menos sería en el último punto, pues, ¿no? Digamos, ahí sería menos 105 y luego disminuye. En menos 105.28 por ahí. Creo que ese es el momento máximo. Vamos a comprobar, como les dije, qué es lo que hacemos. En este caso, agarro la ecuación de la cortante y lo igualamos a cero. Sería de esta manera. Voy a colocar con una flecha. Le decimos que la cortante vale 0 y copiamos lo mismo. Acá cuestión nada más que utilicen alguna calculadora, alguna forma como podrían calcular ese valor de x. Eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Yo voy a utilizar lo que es más rápido, una calculadora. ¿Cuánto sería finalmente esa distancia de x? A ver, 0, esto es igual a 33.777 menos 62.5 más x menos 5 por 5 por x menos 5 entre 2. A ver, me está dando una distancia de también de 1.6039. Ahí está. A ver, me está dando esta distancia. Pero acá me parece un poco raro que salga esa distancia porque recuerda que el intervalo es de 5 a 10. Entonces no tiene sentido que sea 1.60. Ah, acá me faltó, a ver, ¿qué estoy considerando acá? A ver, déjenme revisar. Por x menos 5, todo esto multiplicado por x menos 5. A ver, 33.667 y me da esa distancia, ¿no? A ver. Bueno, igual no tendría sentido en realidad 1.6039. Voy a ver acá cuándo sería esa distancia. Justamente he ubicado y la distancia me dice 3.399. Pero esa distancia x me debería dar ese valor porque esa distancia de x lo está tomando desde el punto 0. Y recuerda que desde ese punto 0 yo lo estoy tomando, ¿no? Desde acá estoy iniciando la distancia de x. Bueno, es cuestión nuevamente, como les digo, vamos a corregir ese aspecto. Sé que es un problema un poquito tedioso, pero bueno, en realidad todo debe salir. A ver, esto de acá, voy a darle una pequeña pausa mejor, para quizás no perder mucho tiempo en este aspecto. A ver, retornamos nuevamente esta parte. Sí, justamente estaba viendo una corrección. No ha habido un error con el cálculo, sin embargo, sí con mi calculadora en este caso, estoy viendo que no me dio el valor que yo esperaba. Traten de operar este tipo de ecuaciones. Al final lo tuve que hacer así mejor, ¿sí? Para que todos también puedan aprender. Voy a copiar nuevamente, o acá nomás abajo. Menos mal, siempre uno también tiene que ver con el programa, ¿no? Porque también cualquiera puede hacer un video y te puede decir que sale tanto y en realidad estás equivocándote. Vamos a hacer este tipo de operaciones. Bueno, esto de acá puedo restarlo. 33.677 menos 62.5. Esto de acá es punto por si acaso o coma. Hago esta operación, me da menos 28.833. Ahí está. Luego esta operación de acá, recuerda que este 2, como arriba está multiplicándose, puedo pasar a dividir. 5 entre 2 me da 2.5 y x menos 5 por x menos 5 sería x menos 5 al cuadrado. Esto de acá pasa al otro lado, sería 28. Y acá como está multiplicando pasa a dividir sobre 2.5. X menos 5 al cuadrado. Y bueno, acá pueden hacer lo siguiente, hacer raíz cuadrada de toda esta expresión. Y finalmente me va a quedar x menos 5. ¿Cuánto sería esto? Raíz cuadrada de 28.
sobre 2.5, más o menos sería 3.396, x menos 5, y finalmente el x sería la suma. 8.396, que esto en realidad puede redondearlo o no, en realidad es ya cuestión de cada uno, lo voy a mantener así. Esa es la distancia de x. Esta distancia de x tú tienes que reemplazar ahora en la ecuación del momento. Vamos a reemplazar para ver cuánto sería. 8.396. 8.396 menos 62.5 por 8.396 menos 5 tercios, más 8.396 menos 5 por 5 por 8.396 menos 5 entre 2, y finalmente por 1 tercio de 8.396 menos 5. Me está dando un momento máximo, en este caso en sentido negativo. ¿Está bien? Puede salir así. Momento máximo sería menos 105.277. Ahí está. Vamos a comprobar entonces con el programa. Recuerden la distancia, 8.396 más o menos. Obviamente que por lo decimal está variando algo. Justamente acá lo estoy colocando. Sería menos 105.28, ya redondeado 2 decimales. La distancia que le corresponde desde este punto hasta aquí sería 3.40 más o menos. Y si sumo la longitud de 5 inicialmente, ya sería 8,40. Justamente nosotros nos dio 8.396, que redondeado ya sería 8.40. Y de esa forma el momento se graficaría en esta posición, ¿no? Que es negativo. Ahí lo tenemos. Vamos a graficar esa parte. Por eso justamente les indicaba que no unan así nomás, porque ahí el momento máximo puede ser de otra forma. El negativo va a ser mayor que estos dos, más o menos por acá. Menos 105.28, redondeado a 2 decimales. Y acá la curva es una función cúbica. Tiene más sentido que sea así, a que obviamente coloques así, pues no, eso ya estaría mal, es un error muy grande. Ahí lo tenemos. Bueno, acá en el programa lo hace mucho más acotado, pero bueno, estoy intentando al menos ver cómo es el gráfico. Finalmente vamos a aplicar el último corte, que no va a ser muy complicado. Este corte está en voladizo. La cuestión fue para los primeros dos cortes, que ahí sí hay que tener mucho cuidado en de repente saber qué distancia vas a colocar, qué centroide se va a ubicar y qué altura vas a considerar. Acá la recomendación era que trabajes con la altura del triángulo, y acá también, ¿no? Directo va a salir acá, porque ya ese corte sí me está permitiendo. Vamos a decir finalmente el corte número 3. ¿Qué intervalo? Ese corte, para que sea más sencillo, ya no lo voy a trabajar de izquierda a derecha, pues, ¿no? Imagínate, trabajar todo esto. No, ya no. Más rápido de derecha a izquierda. Y solamente va a actuar una carga distribuida de 10 kN por metro. Sería el intervalo de 0, desde ese punto hasta el punto C, que es 4 metros. Vamos a copiar la misma figura. Y vamos a realizar el corte correspondiente. Digamos que hasta ahí. Cuando haces un corte de derecha a izquierda, como estamos haciendo ahorita mismo, recuerda que los esfuerzos en este corte, ahora la cortante va a ser hacia arriba y el momento es horario. Voy a hallar la fuerza resultante, que nada más es 10 por x, y esto se ubica a x medios. Hallamos la función de la cortante. Esta cortante va hacia abajo, va en el sentido opuesto al corte, por lo tanto va a ser positivo. Y luego acá esta fuerza me produce un momento en el mismo sentido del corte, por lo tanto va a ser negativo. Menos 10x por x medios. Es solamente cuestión ahora de reemplazar. Cuando x es 0, cuando x es 4. Bueno, cuando es 0 prácticamente se va a hacer 0 porque está en función a x. Cuando es 4 sería 40. De igual manera para el momento.
También cuando es 0 se convierte en 0 nada más. Cuando es 4 vamos a ver menos 10 por 4 por 4 sobre 2 me da un momento de menos 80. Vamos a graficar finalmente este último corte y con esto estaríamos culminando este video. Se dan cuenta que quizás la dificultad ha sido en los primeros dos cortes, como lo repito, pero así es como se trabaja. A ver, la cortante acá, recuerda que para una carga distribuida rectangular su función va a ser de primer grado, una función lineal. Cuando x es 0, a ver, hay que comprobar un momento porque acá me parece que hay una variación. A ver, para la cortante, no, está bien, no hay ningún problema, nos está dando bien. Ahorita les voy a explicar cómo pueden comprobar esa parte. Cuando x es 0, la cortante prácticamente en este punto ahí se mantiene. Cuando es 4, la cortante es 40. No necesariamente tiene que ser igual a la cortante de este otro lado, porque recuerda qué sucede en la reacción en C. Tenemos una reacción vertical que vale, si no me equivoco, 6.373. Vamos a sumar. Esta cortante es positivo, 33.677 más la cortante en C, que le corresponde 6.373. Obviamente me está dando un valor de 40. Y es verdad, pues, ¿no? Ahí está, 40. De esa forma estamos comprobando una función lineal, ¿no? De primer grado. No es una función parabólica, por si acaso. Por cuestiones acá del pulso nada más, lo estoy haciendo de esa manera. No podemos sombrear esto. Finalmente para el gráfico del momento flector también, cuando es 0 se mantiene ahí, cuando es 4 también es menos 80. Para el momento sí, obviamente tienen que ser iguales, porque es el mismo nudo, a menos que exista un momento aplicado en uno de esos nudos, pero en este caso no hay. Función lineal de primer grado, acá sería una función de segundo grado. Ahí está. Vamos a comprobar justamente acá en el programa. Esta es la cortante, ahí está, y el momento. De esa forma entonces hemos graficado el diagrama de fuerza cortante y momento flector aplicando el método de secciones. Como se han dado cuenta, es cuestión de practicar. Tengan en cuenta también mucho de estos aspectos, de tomar las distancias y las alturas correspondientes. Espero que te haya servido este video. Conmigo será hasta un próximo video más. Hasta luego.